Abacadosh. Tu paz sea con cada uno de tu pueblo, Padre. Que nos hables, Padre, te pedimos a través de tu palabra, que nos bendigas a través de tu palabra. Que tu gloria descienda, Padre, sobre toda alma que escuche este mensaje hoy. Y te damos gracias, Padre, por hacerte conocer a través de tu palabra y el poder sobrenatural de tu Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, porque nos amas con amor eterno. Y te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano. Aunque no te conocíamos, ahora sabemos que en cada caminar de nuestra vida tú has estado con nosotros. Gracias, Padre, por permitirnos conocerte a través de tu Hijo amado, que es el camino, la verdad y la vida. Amén, amén y amén. Ok, el libro de Josué. El tema de hoy se llama No toquéis lo inmundo. Amén. Este mensaje tiene que ver también con el libro de Apocalipsis. No tienen que cambiar su página, solamente lo quiero leer, porque hay mucha revelación a través de la palabra acerca de cuando tocamos lo inmundo y está prohibido por el Padre. Amén. Su palabra dice, oí otra vez otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Apocalipsis 18:4. Oigan ustedes el mensaje del Padre. Salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. ¿Verdad? Aquí en la palabra del Señor se está refiriendo a la Babilonia. La Babilonia es todo el mundo. Son las cosas del mundo. Y Dios está haciendo un llamado a salir del mundo y no tocar lo inmundo, como dice su palabra. En el libro de Josué encontré un testimonio muy poderoso, ya lo he predicado antes, pero encontré un testimonio muy poderoso sobre el pecado de Acán, le llaman, el pecado oculto. Muchas veces pensamos que podemos pecar y que está bien con nosotros porque está bien con todo el mundo. Esa no es la situación entre nosotros los hijos de Dios. Sin embargo, para los que no conocen de Dios, también esto es malo, porque esa es la razón por la cual nuestra vida no progresa. No hay bendición directa de parte de Dios, amén, hasta que no le abrimos nuestro corazón al Padre. Amén. La predicación de hoy nos va a ayudar a dos cosas: a discernir entre el bien y el mal. Y cuando hablo de el mal, hablo de el pensamiento de Yahweh, porque muchas veces a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y también nos va a ayudar a entender lo que es la santidad de Elohim y la necesidad que el pueblo de Dios tiene de ser como el Hijo de Dios. Amén. Entonces vamos a leer la palabra del Padre en el libro de Josué, versículos del 17 al 19. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor así, espérenme, me le pasé, capítulo 6, 17 y 19. Dice la palabra: la ciudad con todo lo que hay en ella debe ser proscrita para Yahweh. Solamente a Rahab la ramera hay que perdonar, y a todos los que estén con ella en su casa,
porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. El versículo 18 dice, pero tienen que cuidarse de aquello que está proscrito, que esté proscrito. Proscrito quiere decir que está prohibido. Si toman algo de lo que está proscrito, harán que el campamento de Israel quede proscrito. Traerán calamidad sobre él. Toda la plata y el oro y los objetos de cobre y de hierro están consagradas a Yahweh. Deben ir al tesoro de Yahweh. Ahora veamos el capítulo 2, versículo 24 de Josué. Le dijeron a Joshua, Yahweh ha entregado toda esta tierra a nuestro poder. De hecho, todos los habitantes de la tierra están temblando delante de nosotros. Vamos a hacer conciencia de lo que nos dice su palabra en los versículos 17 al 19 del libro de Josué, capítulo 6. Porque es tan importante reconocer lo que el Padre dijo, ¿verdad? En esta situación, el Padre da al pueblo de Israel la primer ciudad que debían de tomar a la entrada de la tierra prometida. En otras palabras, una vez que estaban en la tierra prometida, tenían que librar batalla. Amén. Y Dios, porque Canaán en realidad no era una tierra muy buena, aunque dice la gente, Canaán es la tierra prometida, pero en realidad, en el tiempo de Israel, la tierra de Canaán estaba completamente controlada por el pecado. Y esa ciudad era la ciudad que el pueblo de Israel tenía que librar para Dios. Amén. Amén. Entonces, fue Jericó la primer ciudad que Dios dio al pueblo de Israel en la tierra prometida. Pero Jericó tenía un gran problema. En realidad, lo que supuestamente podía ser bendición, al principio no lo miraron así. Israel no lo pudo ver así. ¿Por qué? Porque Jericó era una ciudad poderosa. Era una ciudad muy amurallada, en otras palabras, estaba cercada. Pero el problema de Jericó era que era una ciudad maldita, infestada de demonios, de brujería, de satanismo, de baales, de maldad. Pero Dios le entregó en las manos de su pueblo Israel. Cuando Dios nos salvó a ti y a mí, fue con esa razón y propósito. Una vez que podamos entrar en el reino y reconocer que es el reino de Dios, tenemos nosotros el poder y la autoridad de parte de Dios para librar batallas. Porque de eso se trata, de librar batallas. Muchas veces la batalla que tenemos que librar está en una persona o está en una ciudad. En este caso, Dios le da a Israel la ciudad de Jericó. Pero Dios había estipulado una condición para Israel. Y esta era la condición y la condición que Dios tiene para nosotros. La condición era que no debían quedarse con nada. Que ni siquiera tocar nada de aquella ciudad. Porque acuérdense, había oro y había plata. ¿No es cierto? Porque todo lo demás, incluyendo el oro y la plata, estaban minados de demonios y de maleficio. Es como hoy en día en los lugares idólatras. Usted y yo no tenemos lugar. Usted y yo no tenemos ni autoridad de entrar a un lugar idólatra. Porque dice la Biblia que detrás de cada ídolo hay un demonio. La gente no se da cuenta porque no conoce la verdad. Pero esto que nos llegue a nosotros hoy. ¿Por qué? No solamente para saberlo,
sino para decirle a la gente, mira, no vayas ahí porque ese lugar está lleno de demonios. Y posiblemente la gente no diga nada porque ignora muchas cosas, pero yo te aseguro que si tú dices una cosa así, se va a quedar en la mente y el corazón de la persona. Hasta que Dios mismo le dé la luz y estas personas puedan entender de acuerdo a la luz. Había la advertencia, era que solamente el oro y la plata y otros utensilios de metal, una vez consagrados a Dios, deberían entrar en el tesoro de Dios. Nada más. Esa era la condición. O sea, estamos viviendo en un tiempo, ¿verdad?, donde todo el metal era para nosotros. No, Señor, era para Dios, para el tesoro de Dios. La prueba de Dios es evidente que Dios quería probar a su pueblo en la materia de la obediencia. ¿Cómo? ¿Cómo puede Dios conducir a su pueblo Israel a un lugar maldito, pero a la misma vez lleno de riquezas? Amén. Y es ahí donde la obediencia viene, es ahí donde somos probados nosotros. Era muy grande la tentación de quedarse con algo valioso, porque era muy valioso y era grande, el oro y la plata. Amén, la tentación era grande. Entonces, la excusa de algunos para proceder así o para hacer así podría ser lo que de haber conquistado la ciudad y considerarlo como un botín de guerra, porque antes, cuando el pueblo de Israel salía a la guerra, dice la Biblia que cuando ganaban todos se repartían el botín de lo que le quitaban al enemigo. Entonces hubiera sido muy fácil para decir a ellos, hey, despojamos a Israel y nos trajimos el botín y nos lo repartimos, pero aquí en este momento, ese no era la condición que el Padre había puesto para Israel. Amén. Entonces dice más, fue Dios, ¿verdad?, quien entregó la ciudad y el corazón a sus habitantes. No podían quedarse con nada como guerra de botín. Esa era la condición. Amén. Pero dice la Biblia, y aquí está donde está el meollo, ¿verdad? Dice que había un miembro de ese cuerpo que no pasó la prueba. Yo quiero que pongas atención, esto es muy importante. Porque aquí Dios no nos ve como Socorrito, con hermana Gladys. Aquí Dios nos ve como un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Con diferentes miembros. Cuando usted se presenta delante de Dios, cuando usted pide para usted o intercede por usted, usted está intercediendo por todo el cuerpo. Amén. Cuando usted pide la bendición para usted, usted está pidiendo la bendición para todo el cuerpo. Amén. Porque Dios nos ve como un solo miembro. Amén. El cuerpo de Yoshua. Amén. Vean ustedes, nosotros no tenemos la mente de Dios. Dios ahora está abriendo su mente a nosotros. Y nos está diciendo, tú no eres Mike. Tú no eres independiente. Tú no te mandas solo, Mike. Ni Josué, ni Lourdes, ni hermana Carmen. Amén. Ustedes no se mandan solos. Amén. Amén. Ustedes son un cuerpo y la cabeza del cuerpo es Yeshua the Mashiach. Amén. Él es el cuerpo, él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Amén. Cuando alguien, un miembro del cuerpo duele, todos dolimos. Amén. Cuando un miembro del cuerpo es bendecido, todos somos bendecidos. Amén. Amén. Por eso no podemos pecar contra el hermano. No nos es permitido, pecar. Hermanos, yo les voy a decir algo que alguien me compartió. Y dice que esta persona dice que en una visión miraba que esta persona, ella no le pudo ver la cara, pero dice que esta persona traía grandes llagas en la espalda. Y que las llagas, cuando ella le subió la blusa, las llagas eran tan grandes como el tamaño de una cora, y dice que las llagas estaban como enllagadas, la espalda. ¿Saben lo que es eso, hermanos?
es cuando una persona habla mal del otro hermano. Es como una traición. Nunca debemos hablar mal de nadie. Quédese calladito y ore por esa persona. Amén. Amén. Porque si no, la maldición se le va a regresar a usted. Amén. 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 Nunca hable mal ni se exprese mal del hermano o de la hermana. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando usted se expresa mal, usted está maldiciendo, no está bendiciendo. Y Dios quiere bendecir a su... lo que va a hacer Dios con cada uno de nosotros solamente a Él le corresponde, no a nosotros. Amén. 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 Entonces hubo un miembro en este campamento, en el campamento de Israel, que no pasó la prueba, ¿verdad? Y lo podemos ver que en el versículo, déjenme ver si es el 2 o el 6, no me acuerdo, déjenme ver. 2... El versículo 20, 21. Ahorita le digo, hermano. Ok, entonces es 6, capítulo 6, versículos ahí mismo, el capítulo 6 donde estamos ahorita, en los versículos que siguen del 19, 20 y 21. Amén. Dice, de modo que el pueblo, acuérdense que el 19 dice, toda la plata y el oro y los objetos de cobre y de hierro están consagrados a Yahweh. Amén. Deben ir al tesoro de Yahweh. Amén. Y luego en el 20 dice, de modo que el pueblo gritó cuando se sonaron los cuernos. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos, todos soltaron un fuerte grito y la muralla se desplomó. El pueblo se apresuró a entrar en la ciudad, cada hombre directamente hacia el frente, y capturaron la ciudad. En el 21 dice, exterminaron todo lo que había en la ciudad con la espada, hombre, mujer, joven y viejo, buey y oveja y asno. En otras palabras, ellos empezaron a guerrear contra la ciudad porque querían liberarla, ¿verdad?, para el servicio de Dios. Acuérdense, amén. Jericó era una ciudad amurallada, pero dentro de la ciudad amurallada estaba contaminada de demonios, contaminada por el pecado, y había mucha contaminación. Aún el mismo oro y la plata estaban contaminados. Por eso después tuvieron que orar por la plata y el oro y ungirlo para ofrecérselo al Dios de Israel. Amén. Amén. Entonces dice la Biblia que este personaje no pasó la prueba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue descubierto. Fue descubierto, hermanos. Algo pasó en nuestra guerra. Algo pasó en la guerra de Jericó. Él fue descubierto y reconoció su pecado, pero ya era tarde. Cuando él reconoció su pecado, el daño ya había sido hecho. ¿Por qué? Porque no fue por arrepentimiento. No confesó su pecado por arrepentimiento, sino porque la presión de los otros hermanos, y así pasa en la iglesia con nosotros, ¿verdad? Dice Dios, arrepiéntete de esto, y el otro pobre fulano viene y se llora y se moquea y que pues sí, pero en realidad moqueas y lloras porque te descubrieron, no porque te sientes, no porque reconoces que has pecado contra Dios y contra el prójimo, que has desobedecido a Dios y que es tiempo de volverte a Dios. Amén. Así pasa mucho en las iglesias. No, voy a pecar entre semana, al cabo el sábado o el domingo voy a la iglesia y otra vez confieso mi pecado. ¿Quién era Acán? Mire, Acán tenía un grave problema, y eso yo creo que ahora nos puede hablar a nosotros ahora. Acán era desobediente. ¿Por qué? Porque hizo lo contrario a las instrucciones de Dios. Desobedeció a Dios. Él era rebelde porque menospreció la autoridad directa de Dios. Dios había dado mensaje, Dios había puesto las condiciones, van a entrar a la Jericó y van a hacer esto y no van a tocar lo inmundo y no, ustedes no pueden poseer nada, ustedes simplemente van a guerrear. Pero él desobedeció.
¿Y por qué desobedeció? Porque él en su corazón guardaba un espíritu codicioso, le gustaba el dinero, le gustaba el oro, le gustaba la plata. Amén. Amén. Le gustaba más que obedecer a Dios. Era idólatra. El idólatra piensa que con las cosas materiales él puede ser bendecido. Él tenía un afán por las riquezas. Y ese afán lo puso por encima del propio Dios. Era también cobarde y encubridor, porque él sabía que había pecado y ocultó su pecado. Hasta que ya no pudo ocultarlo, entonces fue descubierto. No esperemos que Dios descubra nuestro pecado y que lo haga a través de un hermano o una hermana, porque entonces es vergonzoso, hermanos. Amén. Amén. Mentiroso, también por la misma razón. Y aparte de eso, homicida. Y usted dirá, bueno, ¿a quién mató? Hermanos, cuando una persona desobedece a Dios en el cuerpo de Yeshua y es desobediente, usted no está amando al cuerpo de Dios. Usted no lo está amando. Y los pecados que usted conoce repercutan en todo el cuerpo de Yeshua. Por eso Dios demanda santidad de nuestra parte. Caminar como corderitos, amén. Derechito. Amén. Por su pecado no pudo conquistar la ciudad. Por su pecado. El pecado, hermano, es nuestro peor enemigo. No nos permite ganar victorias. Amén. La victoria está en la obediencia a Dios. Por eso dice el cántico, no es con espada ni con ejército, sino con espíritu de Dios. Porque los que viven por el espíritu obtienen victorias espirituales. Amén. Amén. Y los que viven por la carne reciben de la carne. Y lo que recibimos de la carne es muerte. Este es un mensaje que yo quisiera si lo puede oír una vez y otra vez y otra vez y otra vez, para que este mensaje caiga en lo más profundo de nuestra alma. Él se volvió homicida. Cuando usted peca contra el hermano, usted es homicida, dice Yeshua en el libro de Mateo. Cuando usted habla mal del hermano, usted es homicida, está matando al hermano espiritualmente. Homicida. No hable de nadie mal. Puede tener una opinión, pero es su opinión solamente. No quiere decir, ay, a mí me parece que Chabelita anda de borracha. Esa es mi opinión. Porque yo no ando con ella. Amén. Y tengo que cuidar también mis opiniones, porque yo no ando con ella. Yo no puedo decir qué es lo que mueve a Chabelita y quién no la mueve. Entonces, si yo digo una cosa para insultar al hermano o para juzgar mal al hermano, yo me estoy cometiendo en un homicida delante de Dios. Amén. Estoy matando su cuerpo. Amén. Y su cuerpo ya fue inmolado. Amén. Amén. Acán era ladrón. Se quedó con la plata y se quedó con el oro. Cuando había tenido instrucciones específicas de que ese tesoro era para Yahweh una vez consagrado. La unción, ungían el oro y la plata y los utensilios que iban a estar en el altar de Dios. Y ya era considerado como un tesoro o un material limpio. Anatema. Él cometió anatema. Acán cometió anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Anatema quiere decir maldito. Maldito. Es como decir Satanás. Es como decir perverso, malo, pecado. Amén. Amén. Entonces,
el Señor había dicho, no toquéis nada del anatema, no lo toques. En otras palabras, no toques lo prohibido. Pero en la iglesia de hoy, para nosotros, Dios nos pone sus mandamientos enfrente de nosotros y nos dice, hey, no cometas adulterio. Estás tocando del anatema. Hey, no levantes falso testimonio contra el hermano, estás tocando del anatema. Por eso tenemos los mandamientos de Dios. Amén. Las leyes divinas de Dios que nos prohíben decir y hacer cosas que no debemos. Porque estamos tocando del anatema. El pueblo de Dios es santo, acuérdense. De otra manera, hermano, la sangre de Yeshua en el madero fue malo. Este fue acá. Cometió pecado y lo ocultó. Ese pecado fue un pecado doble. Por una parte, cometió el pecado, y segundo, lo quiso ocultar a través de los ojos de la gente. Tenía dos pecados, no lo confesó. Por eso, hoy que empezamos el servicio, ¿verdad? Yo abrí la puerta para decir, si tiene un pecado que confesar, sáquelo. Amén. Amén. ¿Le está cayendo ahora la piedrita? Amén. ¿Por qué? Porque es necesario confesar nuestros pecados delante de la congregación. Si alguien, hermano, las enfermedades que vienen dentro de la congregación a veces se deben a la maldición que sale de tu boca cuando tú maldices al hermano levantando falso testimonio. Y luego dice, ay, también que me sentí ayer y ahora me levanté como que si trajera yo un troque de tabiques en mi espalda o algo. Perdona a aquellos que están hablando mal de ti. Porque hay gente que sí le tiene la boca la lengua muy suelta. Amén. Amén. Yo te digo una cosa, el Chacorrito está mal ahí porque alguien ha hablado mal de ella. Estas enfermedades no deben de durar mucho tiempo. Yo veo que mi Dios es santo y cuando yo le pido, Señor, sáname, me sana. Amén. Yo tengo casi 70 años y a mí no me duele nada. Y cuando me duele algo le pido a Dios, Dios mío, sáname y me sana. Amén. Claro, el cuerpo se acaba, el cuerpo se gasta y el cuerpo se duele. Pero ya en una enfermedad que se vuelve crónica, eso es una maldición. Por eso Dios te dice, sal de ese pueblo donde hay maldición, sal de esa casa donde hay maldición, sal de ese lugar donde hay maldición. Amén. 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 No toques lo inmundo. No toques lo inmundo. Es pesado, el mensaje de Dios, yo sé que está fuerte. Porque luego lo primero la duda es lo que viene a nuestra mente. ¿Y a dónde voy a vivir? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues si Dios te dice, vete, tienes que salir, como le dijo a Abraham, ¿no es cierto? Sal de tu casa, de tu ciudad y de tu parentela. Amén. No, Abraham también se durmió en sus laureles, no quiso hacerle caso a Dios. Regresa el Señor otra vez y le dice lo mismo. Ya el tercer, cuarto mensaje, ya dice, más vale que me salgan. Yo no sé a dónde voy, pero tengo que salir. Obedezca, que una vez que obedece, Dios tiene puertas abiertas por donde quiera. Amén. Amén. El pecado oculto tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Por eso es muy importante confesarlo. Si no lo confiesas en tu casa, lo confiesas en la iglesia y libérate de ese pecado. ¿Por qué? Porque Dios quiere conservar la pureza y la santidad de su pueblo. Quiere que su pueblo sea santo. Usted no es cualquier pueblo, hermano, hermana. Usted no es cualquier pueblo. Usted es el pueblo de Dios, el creador de todas las cosas, el que hizo el cielo y la tierra. Amén. No es cualquier Dios. Denle un aplauso al Señor.
que había salido del desierto, ¿verdad? Salió de Egipto, entró al desierto para entrar en la tierra prometida, que era Canaán. Pero, oigan, la situación en Canaán estaba más difícil que en Egipto. ¿No es cierto? Porque en Egipto ellos comían, ellos trabajaban, ellos dormían y no sufrían hambre. Fueron hasta que llegaron al desierto que empezaron a sufrir hambre. Y aún así, dice la Biblia, que el Padre enviaba el maná del cielo para alimentar a las personas que iban en el desierto. Y tenían la guía de la nube y las lumbreras. De noche y de día, dice la Biblia, que los dirigía. Algunos quedaron muertos en el desierto por su desobediencia, no quisieron obedecer a Dios. Amén. Y allí en el mismo desierto empezaron a levantar becerros de oro para adorarles. La idolatría estaba muy fuerte. Pero aquellos que no siguieron con su idolatría, sino que solamente se dejaron guiar por la nube y por el fuego y por el Espíritu de Dios, pudieron llegar y entrar a la tierra prometida. Pero la tierra prometida no era nada bueno. Tenían que librar una batalla, hermanos. Tenían que librar a Jericó de todo su pecado y de toda su maldad. Pero déjame decirte una cosa, hermano, hermana, el hecho por la que tú estás pasando en el desierto hoy es porque Dios te está preparando para librar luchas, para librar batallas, porque Dios quiere que en el desierto tú crezcas en su poder y en su autoridad. Y ahí es donde Dios te ha traído al desierto, para darte a ti conocimiento que necesitas de Él, que tú por tus medios tú no puedes librar nada, pero que de la obediencia en ti hay santo, chica, uki, maca, santo. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos. Ay, santo, aleluya. Gracias, Padre. Reverencia, Padre. Ahí es donde Dios te equipa en el desierto. Amén. Posiblemente dirás, ya tengo mucho tiempo en el desierto. Y ahí vas a seguir hasta que Él quiera. Hasta que Él haga de ti lo que Él quiere hacer de ti. Porque a donde Él quiere llevarte está peor de donde saliste. Y es en el desierto donde tú vas a obtener el poder y la autoridad de Dios si le obedeces. El desierto es el lugar donde aprendemos a obedecerle a Dios y a escucharle a Él. Amén. Amén. Hay una lucha que librar. En Estados Unidos tenemos la lucha del aborto. En Estados Unidos y en otras naciones tenemos la lucha de todos aquellos que han sido engañados por Satanás y están bajo el yugo de Satanás, bajo el poder del lesbianismo y homosexualismo. Amén. No los podemos culpar a ellos. Ellos no saben que están bajo el dominio de Satanás, porque la palabra de Dios dice que el mundo está bajo el poder del maligno. Amén, así es. Y Dios quiere preparar un pueblo, Dios quiere preparar hijos obedientes a Él que luchen con su fe. Amén. Dobla rodilla y lucha. Sí, amén. 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 Así es, Señor. Déjame decir una cosa. Este dolor que vino a tu vida, esta experiencia amarga que tuviste recientemente, es parte del paquete. Dale gloria a Dios. Amén. 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 Dios quiere que luches. Lucha para que Dios, no solamente, no digo físicamente, luches espiritualmente, que Dios te dé entendimiento y que obedezcas a Dios. Amén. ¿Por qué es tan difícil obedecer a Dios? Cuando dice Dios, hey, no falso testimonio, quédate callado. No mentir. Hey, no adulterio. No mentir. Ponte tu cinto. Amén. Amén. Tu cuerpo es la morada del Espíritu de Dios. Amén. Santo. Y necesita estar limpio para que el Espíritu de Dios fluya. Amén. El problema de Acán fue el mismo problema que tuvieron Zafira y Ananías en el Nuevo Testamento. Mucha gente se excusa, es que así en aquel tiempo. No, hermanos,
El mismo Dios, el Dios de paz, el poder de Dios, el mismo poder de Dios, el mismo Dios era el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Amén. El hombre siempre ha querido cambiar el orden de Dios. Amén. En el libro de los Hechos 5 nos da el testimonio, ¿verdad?, de Zafira y Ananías. Fueron muertos por Dios, por un pecado muy parecido al pecado de Acán. Vendieron una propiedad, habían prometido el dinero de la propiedad, y cuando la vendieron, dieron a la iglesia o al pueblo o a Dios como ofrenda, no lo que habían prometido y no tampoco la cantidad en la cual habían vendido la propiedad. Y mintieron y ocultaron el pecado. Y un día estaban en la congregación de los santos y se les preguntó en cuánto la vendieron y vinieron por menos. Pero es porque quisieron robarle a Dios. No le robe a Dios. Amén. Cuidadito. Amén. Cuidadito con robarle a Dios. Amén. 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 Gloria a tu nombre, Señor. Ananías y Zafira. Delante de los hermanos de la iglesia, ellos parecían muy santos. Yo creo que como muchas personas que no nos perdemos un servicio, ¿no? Muy santos. Pero sabrá Dios qué paquete traemos. Amén. Qué carguita tenemos. Aleluya. ¿No es cierto? Hasta que se les preguntó y cayeron por su propia boca. Y en ese momento, cuando abrieron la boca y confesaron que era menos el dinero que habían recibido, cayeron muertos. Enfrente de la congregación tuvieron que arrastrarlos y sacarlos de las patitas para afuera. Los tuvieron que sacar de la congregación porque a los muertos se les saca de la congregación. Amén. La poderosa palabra de Dios nos habla hoy y siempre. Es tremenda. Y hermanos, las pedradas fueron menos fuertes si obedecieran. Yo le aseguro que si obedece a Dios no habrá no habrá ninguna pedradas. Y lo vuelvo a repetir otra vez para las personas que nos están viendo a través de YouTube. Yo compartí hace rato que tuve una visión y estaba yo enfrente, aquí en la esquina, y luego estaba el pueblo de Dios, no sé si estaba orando, pero algo, estaba aquí enfrente del altar y de repente veo yo una bolsa de piedras que venía de abajo y era tan fuerte, la piedra tan pesada, que estaba a punto, la bolsa estaba a punto de romperse y caer sobre los hermanos. Hermanos, posiblemente tenga que ver con el mensaje de hoy, no lo sé. Pero es verdadero que Dios está hablando hoy. No mentamos a Dios. Si usted le ha prometido algo a Dios, cúmplalo. Amén. Amén. Cúmplalo. Porque yo no estoy, ya estoy muy viejita para andar sacando muertos de aquí. Amén. Amén. Mejor no prometa. Así dice la palabra. No prometan si no vas a cumplir. Amén. Amén. Yo creo que ellos sí mostraban, ¿verdad?, ser santos, pero uno nunca sabe lo que una persona lleva oculto en su corazón. Amén. Y por eso es necesario sacarlo y confesarlo delante de Dios y si es posible delante de la iglesia. Amén. Amén. Dos grandes males tenía Acán: codicia y robo. Vuelvo a repetir otra vez. Yahweh nos considera a nosotros su pueblo. Y su pueblo es santo. Amén. Él nos considera su cuerpo. Porque Él es la cabeza del cuerpo. Somos la iglesia de Yeshua aquí en la tierra. Somos el cuerpo de Yeshua. Y nuestra cabeza es el Señor. Amén. Somos un solo cuerpo. Amén. Y cada miembro es responsable en cuanto al cuerpo. Yo soy responsable y usted es responsable por el bienestar del hermano que está enseguida de usted. Por eso el Señor nos prohíbe que levantemos falsos testimonios o que hablemos mal
o que maldecir al hermano. Porque todavía, hermanos, hay personas que todavía no pueden controlar su boca. Tienen que entregarle esa área a Dios, tienen que trabajar, tienen que esforzarse usted. Vamos al libro de Josué 7, del 1 al 5. Y vamos a leerlo del 1 al 5, capítulo 7. Dice, los israelitas, sin embargo, violaron la proscripción. Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Serach, de la tribu de Judá, tomó algo que estaba proscrito y Yahweh estaba enojado con los israelitas. Fíjense bien, un hombre tomó de lo prohibido, pero Dios se enojó con todos los israelitas. Amén. Yoshua envió hombres de Jericó a Ai, que queda cerca de Betabel, el este de Betel, con órdenes de ir a espiar al país. Así que los hombres subieron y espiaron a Ai. Regresaron a Yoshua y le informaron: no hace falta que suban todas las tropas, que vayan 2 o 3 mil hombres y ataquen a Ai. No molestes a todas las tropas para que suba allá, porque allá son pocos. Amén. Dice, de modo que como 3,000 de entre las tropas marcharon allá, pero los hombres de Ai los hicieron huir. Los hombres de Ai mataron como 36 de ellos, persiguiéndolos fuera de las puertas hasta Shebarim y destrozándolos al bajar la cuesta. Y el corazón de las tropas se sumió en un gran desánimo. Escúchenme lo que voy a decir. Cuando Dios mandó el hombre a estudiar la ciudad con la que estaban peleando, o que iban a tomar, que era la ciudad de Ai, el hombre dijo, no manda a todo el ejército, no es necesario, son pocos ellos. En otras palabras, mándanos pocos, porque nosotros somos más, pero no mandes a todo el ejército, porque ellos son pocos. Son pocos, y los pocos le ganaron a los muchos. Amén. Santo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que había un pecado oculto. Tomaron el anatema, tomaron de lo prohibido. Así es. Y esa guerra se perdió. Sí, así es. Y pasa con nosotros también. No, hermano, estas son las leyes divinas de las cuales no queremos escuchar. Dios está hablando hoy a la iglesia. Es necesario que la iglesia viva en santidad. Es necesario que la iglesia se arrepienta de su pecado. Porque Dios quiere que tú libres tus batallas, empezando de tu casa. Amén. ¿Y cómo la vas a librar si no, ni siquiera le obedeces? No es con espada, ni con ejército, sino con el poder de su espíritu. Y el poder de la obediencia es el que te abre las puertas. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios hoy? Dice que cuando hay pecado oculto en el seno del cuerpo de Elohim, eso trae consecuencias para todo. Así que piénsalo bien. Cuando tú pecas, ahí está la iglesia contigo, pecando todos. Ni te creas tú que lo vas a estar ocultando. Es como que si Josué se fuera a una cantina y anda ahí de mundano, pues allá está la iglesia con él. Y luego cuando viene Josué a la iglesia, Dios levanta un profeta de la iglesia y dice, dile a Josué que se arrepienta. Porque ahí estaba la iglesia, Josué. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Sí. La palabra lo dice. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, el enemigo toma ventaja sobre nosotros. ¿Por qué toma ventaja sobre nosotros? Porque cuando le fallamos a Dios, Él aparta su mano.
Amén. Y dice el Señor, ok, ¿quieres pecar? Ay, yo me parto. Deja al enemigo que venga y haga fiesta contigo. Y esa es la situación de la iglesia hoy en día, que no se arrepiente. No digo que es fácil servir a Dios, porque no es fácil servir a Dios. Y tampoco es fácil obedecerle, porque venimos de una escuela de desobediencia y venimos de una escuela donde nos gobernábamos antes, pero ahora dejemos gobernarnos por el amor de Dios. Amén. Amén. Entonces esa es la causa, ¿verdad? Que esta es la causa por la cual el pueblo de Israel perdió la batalla. Perdió la batalla. Josué se condolió, dice la Biblia, Josué se condolió de no, se condolió de esa pérdida. ¿Cómo? Y le reclamó a Dios. ¿Cómo? ¿Tú no mandaste? ¿Tú no mandaste a perder en manos del enemigo? ¿Tú no mandaste a Jericó para quedar avergonzados? Le dijo. Amén. Amén. Déjenme ver. Vean ustedes el versículo 6. 7:6, sí, 7:6 al 9. Dice, ante eso Joshua o Josué se rasgó la ropa ante la pérdida. Él y los ancianos de Israel estuvieron hasta la tarde con sus rostros sobre el suelo frente al arca de Yahweh y se echaban tierra sobre la cabeza. Josué clamaba, ¡ay, soberano Yahweh! ¿Por qué dirigiste a este pueblo a cruzar el jardín o el Jordán solamente para entregarnos en las manos de los amonitas para que nos destruyan? Si solo nos hubiéramos conformado con quedarnos al otro lado del Jordán. ¡Ay, Yahweh! ¿Qué puedo decir después que Israel ha salido huyendo de sus enemigos? Vean ustedes. Triste. Pero vamos a leer del 10 al 13. Pero Yahweh le contestó a Josué, levántate. ¿Por qué te quedas ahí postrado? Israel ha pecado. Han violado la alianza. Han violado el pacto por el cual los comprometí. Han tomado de lo proscrito, han tomado del anatema, han tomado de lo prohibido y lo han puesto en sus vasijas. Han robado, han faltado a su palabra. Amén. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos. Tendrán que salir huyendo delante de sus enemigos porque han quedado proscritos o han quedado maldecidos. No estaré más con ustedes a menos que saquen, oiga bien lo que dice Yahweh, no estaré más con ustedes a menos que saquen de entre ustedes lo que está proscrito. En otras palabras, confesar tu pecado. Amén. Amén. Y el 13 por último dice, ve y purifica al pueblo. Ordénales, purifíquense para mañana, porque así dice Yahweh, el Elohim de Israel. Algo proscrito hay en tu medio, Israel, y no podrás hacerle frente a tus enemigos hasta que hayan sacado lo proscrito del medio de ustedes, hasta que no hayan sacado el pecado delante de ustedes. Perdemos. Hermanos, Dios no nos ha llamado para fracasar. Dios nos ha llamado para ser victoriosos en Él. Amén. Amén. Si solamente le ponemos atención a su palabra, y es tan importante conocer su palabra porque la Biblia está llena de ejemplos que nos hacen pensar, que nos hacen meditar. ¿Por qué es que mi vida no da fruto? ¿Por qué es que no produzco nada? ¿Por qué? Ahí está escrito en la Biblia todo lo que usted quiera saber. Amén. La ignorancia, el no saber, no es razón para detener las consecuencias del pecado oculto. Amén. Muchas veces, ay, que no lo sabía, no me di cuenta, pues
Ya te llegó vara. Y te va a seguir llegando si tú no lees la Biblia. La verdad de Dios es, solo se puede hacer frente al enemigo cuando hay santidad en el campamento de Dios, y este es el campamento de Dios, y no haya anatema enterrado bajo de él. Amén. No puede haber anatema. Amén. Amén, no porque no te ve, no lo miramos, pero Dios lo sabe. Amén. Y Dios quiere que tú seas una persona victoriosa. Amén. Pero si el hermano o la hermana está pecando, tú no puedes ser victoriosa, porque tienes que ir a decirle, tú dejas de pecar porque me estás estorbando. Amén. 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 No se lo digo con esas palabras. Más suavecitas, más... Deja de... Ok. Aparte que Dios tiene grandes planes para su iglesia, pero nunca llegamos a conocer los planes porque estamos todavía batallando con el pecado. Obedezca a Dios, obedezca sus mandamientos. Amén. El anatema, de acuerdo a la palabra de Dios, es el pecado oculto. Es el pecado que uno guarda en el fondo de nuestro corazón, como lo hizo Acán y como lo hicieron Ananías y Zafira. Todo el mundo piensa, ay, qué bonita la hermana Chabelita, muy santita. No sale de la iglesia, santita. Sí, pero usted no sabe lo que Chabelita guarda en su corazón. No es cierto, solamente Dios lo sabe. Ya te agarré, Chabelita. Amén. Que Dios revele el pecado de su pueblo como reveló a Josué, para que pueda ser quitado del medio y no estorbe en la obra de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Tan pocos seriezones. Se quedaron como que, híjole, llegó un montón de piedras y acá me puedo levantar. Es necesario que Dios revele a su pueblo. Yo sé que Dios lo hace por amor a nosotros, porque Él sabe que somos sordos, somos ciegos y a veces no podemos ver su gloria. Así es. Entonces Dios tiene que revelarse, amén. Él revele todo pecado oculto que pueda entrar en su campamento. Amén. ¿Para qué? Para que el anatema, hermano, cese de tomar parte de tu vida Amén. y de la de tu casa. Entonces dice la Biblia que es necesario que el anatema sea quitado de la congregación de los santos. Y una vez que salga el anatema de ti, se sale de la vida, de tu vida y la de tus hijos. Hermano, por favor, una vez que tú sacas el anatema de tu vida, tus hijos van a ser bendecidos por Dios. Amén. Tu casa, tus finanzas, tu salud, todo, aleluya. Aleluya. Porque eso es lo que Dios quiere, prosperar al pueblo de Dios, sanándolos, liberándolos, aleluya. Vamos al libro de Romanos ya para terminar. Porque me parece que aquí se me fue grande la mano con las pedradas. Romanos 5. Ya te traemos, Josué, ya te traemos. Tenemos que guardar guardar en el corazón, dentro de nuestro corazón, los mandamientos de Dios. Amén. Romanos 5, 20 y 21 para terminar. Y Pablo lo dice así, 5, 20, 21. Dice, la ley se introdujo para que se viera la enormidad de la ofensa. Pero en cuanto se vio la enormidad del pecado, se apreció la grandeza del pecado. Amén. Dice, así, mientras el pecado reinaba trayendo muerte, el favor reina trayendo justificación que redunda en vida eterna, gracias a Yeshua, el Mesías, nuestro Maestro. Amén. En otras palabras, conforme el pecado subió, la gracia, a través de su sacrificio por nosotros, el pecado fue echado fuera. Y eso es lo que tenemos que hacer de nuestras vidas, hermanos, limpiarnos. Amén. Así es. Amén. Dice entonces que donde abunda la gracia, ¿verdad? Sobreabunda. Dice, la gracia sobreabunda cuando el pecado también abunda. ¿Verdad? Acá dice la Biblia, no se arrepintió. Déjenlo ahí, vamos a entrar al libro de Gálatas, se me había olvidado. Acá no se arrepintió, sino que fue descubierto por Dios ante todo
Lo mismo ocurrió con Zafira, Ananías y Zafira. Y por último, este sí por último, vamos a leer el libro de Gálatas. Gálatas 6. Cuando pueda usted oír este mensaje, no solamente lo escuche una o dos veces, hermanos. Sígalo escuchando, porque aquí usted va a descubrir que cada vez que usted escuche el mensaje, algo nuevo va a aprender. Amén. Amén. Eso es lo bonito de grabar los mensajes, porque muchas veces, hermanos, no entremos en el error de decir, vaya, ¿alguien le encontró Gálatas en la página? 11:92. Alguien dice, hermana, la predicación estuvo muy buena, me gustó, pero no, hermanos, no caigan en ese error. Diga, el Señor me habló a mí a través de su palabra hoy. Amén. No se goce tanto de que el mensaje estuvo bueno o malo, gócese de que la palabra de Dios le haya hablado a usted hoy. Vamos a leer Gálatas 6, versículos del 7 al 9. Y dice, no se engañen, de Elohim nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Amén. Por tanto, dice el 10, por tanto, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Vamos a orar, vamos a ministrar. Si alguna persona escuchó el mensaje y